Hola corazón, bienvenida al episodio número 14 de Relaciones Ganadoras. Mira, hay preguntas que para mí son como llaves. Hoy alguien me hizo una de ellas. Me dijo, ¿cómo has encontrado tu coherencia y tu autenticidad en medio de todo lo que se supone que hay que hacer? ¿Cómo tomas decisiones importantes sin sentirte culpable por cambiar? Yo sentí realmente que no era solo una pregunta, era también una invitación a seguir mirando hacia adentro, a seguir desnudando mi propio camino. Te cuento, yo de niña creía que la vida era como un guión, lo tenía súper claro. Yo a los 23 terminaba la universidad, con esa misma edad me iba a casar, iba a tener hijos, todo a los 23 años. Y en todos los juegos que hacía, todo lo decretaba ahí en mi imaginación, convencida de que así debía ser. Pero bueno, la vida, ya sabes, tenía otro plan para mí. No terminé la universidad, no me he casado. Mi hijo nació cuando yo tenía 34 años, en una relación libre que no encajaba en ningún molde. Ese fue mi primer momento de crisis profunda, comprender que no hay libreto que cumplir y sin embargo la mente condicionada se resiste porque compara, porque juzga, porque dice que has fallado. Años más tarde, otra decisión me volvió a poner frente a esa culpa aprendida. Dejar la Escuela del Sol, el centro de desarrollo humano que había creado con mi pareja. Teníamos un montón de alumnos, teníamos muchas personas que trabajaban con nosotros y desde fuera todo parecía ir bien, pero dentro de mí había una voz muy clara. Mi hijo acababa de nacer y sentía que yo quería ser coherente con la crianza que quería darle. Así que decidí cerrar la escuela y esto me dolió muchísimo. Mi mente me decía que estaba destruyendo un sueño, que me estaba equivocando, que iba a perderlo todo. Y de hecho hubo pérdidas, porque ahí durante un par de meses mi pareja y yo nos separamos. Hubo muchas noches de duda, de miedo. Y lo que me sostuvo entonces fue recordar algo muy profundo para mí. ¿Quién soy yo realmente? Y aquí quiero detenerme, porque esto es central en la respuesta a la pregunta. Yo no tomo decisiones sin culpa porque sepa qué hacer, ni porque tenga una fórmula mágica. Lo hago porque tengo un sostén, ese punto de referencia que me recuerda lo esencial. Según yo lo veo, todos necesitamos y todos tenemos ese sostén, lo veamos o no. Vivimos según una creencia de fondo. Puede ser que la tengamos consciente o que la tengamos inconsciente, pero siempre está. Y lo que creemos es lo que termina creando finalmente nuestra experiencia. Por eso es tan útil, según yo lo veo, que cada uno encuentre el suyo, su sostén, que evidentemente no tiene que ser el mismo que el mío, pero te lo comparto. Para mí, lo que me sostiene en momentos súper difíciles, en momentos de crisis, en el día a día, es saber que somos uno con Dios, con la divinidad, con el universo, como quieras llamarlo. Y desde ese lugar, para mí, ahí aparece la paz. Entonces, si tu sostén nace del miedo, del que tienes que cumplir, del no puedo fallar, entonces es posible que tus decisiones estén teñidas de culpa. Pero si tu sostén nace del amor, de saber que eres parte de la vida, de que no estás separado, de que no puedes perder lo que eres, entonces las decisiones estarán acompañadas de paz. Y esa para mí es la diferencia, que no se trata de evitar equivocarse, sino de recordar desde dónde estoy decidiendo. Ahora bien, quiero compartirte otra parte de mí, que es un nivel más humano, vamos a decirle, más visceral, que también me guía en muchos momentos, me arrasa, quizás. Es la voz que dice, tengo que hacerlo ya, aunque me equivoque.
Es ese fuego interno que aparece en mí y que muchas veces, como te decía, me arrasa. Así dejé mi trabajo de informática en el año 2010, donde ganaba 2.000 euros al mes, hacía un trabajo que me gustaba, no tenía ningún estrés, llegaba a mi casa y ya se acabó. Trabajaba a 10 minutos caminando de mi casa en un sitio hermoso en Madrid y bueno, aún así lo dejé porque ese fuego dentro realmente no podía ni quería apagarlo. Y ese fuego puede interpretarse de muchísimas maneras. Vamos, si lo miras desde la astrología, hay quien diría que es mi sol en Aries. Si lo miras desde el diseño humano, pues podrían decir que es la autoridad sacral o el tipo 1-3 que tengo de prueba y error. O quizás desde la filosofía de India hablaría del Dharma, que es como mi propósito de la vida y lo que tengo que hacer aquí. O desde una mirada sistémica, se podría decir que estoy reparando lo que alguien en mi clan no se atrevió. Pero bueno, más allá de esas explicaciones, lo cierto es que cuando miro sin el filtro del miedo y sin el filtro del deseo, la acción que tengo que hacer en ese momento surge sola, con una claridad que no depende de la mente. Por eso digo que en realidad muchas veces no soy yo quien decide, sino que la comprensión abre la puerta y la vida me muestra ya el siguiente paso. Pero como te digo, a veces tengo esos arranques, a veces tengo ese fuego interno que me invita a actuar, que me arrasa y para mí también es Dios. Así que aquí está mi respuesta clara a la pregunta. Decidir sin culpa no significa no sentir miedo ni duda. Para mí significa recordar desde dónde estás eligiendo. Y si eliges desde el miedo, puede que aparezca culpa. Si eliges desde el amor, es posible que aparezca paz. Para mí, la paz es la señal de que la decisión está alineada, pero no quiere decir que la paz traiga consigo que no hayan dudas, que no hayan miedos. ¿Se puede tener paz y miedo a la vez? En mi caso sí, porque creo que tenemos diferentes niveles y a veces nos confundimos ahí, o a mí me pasa muchas veces que confundo los niveles. Entonces hay un nivel donde siento paz, hay un nivel donde siento miedo. Entonces la consecuencia que hay después, ahí es donde yo miro. Pero principalmente miro el origen. Por eso te decía, ¿desde dónde eliges? Mira, yo no siempre sé hacia dónde voy, pero sí sé que no me define lo que gano o lo que pierdo. No me define cumplir o no cumplir el guión que otros me han dado. Me define, o yo decidí definirme por ese recordatorio de quién soy realmente y entonces desde ahí elijo. Y la coherencia y la autenticidad, para mí, no es que sean metas a perseguir en sí mismas, sino son la consecuencia natural de elegir desde ese lugar. Y entonces, ¿que aparece culpa? Sí, a veces. Y cuando aparece, simplemente no me arrasa. Porque al final, en el fondo, sé que no es real. Que es un eco del miedo, un pensamiento heredado que se disuelve en cuanto vuelvo a ese lugar más puro, ¿verdad? A ese centro. Y también, o sea, mis decisiones entiendo que afectan a otras personas, pero no puedo pretender saber qué es lo mejor para ellos. Lo único que puedo hacer es procurar que mi decisión nazca desde ese lugar más limpio y más amoroso. Y en los momentos en que la necesidad de aprobación aparece, que también aparece, pues bueno, paro un momento, respiro y me digo que eso también forma parte de mi experiencia humana. Y vuelvo a recordar quién soy. Así que volviendo nuevamente a la pregunta inicial, que cómo tomo decisiones sin sentirme culpable por cambiar, pues mira, no es que no sienta culpa, es que cuando aparece la reconozco como una ilusión.
porque me sostiene recordar quién soy y desde dónde estoy decidiendo. Si es desde el amor, pues entonces hay ese trasfondo de paz. Y esa paz para mí es como la respuesta más clara que realmente conozco. ¿Cómo lo has vivido tú? Me encantaría también escucharte. Desde el canal de Telegram, debajo en la descripción dejo el enlace. Estoy súper abierta a escuchar tu experiencia. Y si hoy sentiste que necesitas detenerte y encontrar tu propio sostén, te invito a que lo hagas. Si sientes ese llamado de encontrar tu propia claridad, tu propio desde dónde, y puedes dar un paso, el que sea, en dirección a ello. Y si quieres hacerlo conmigo, en la descripción tienes el lugar y la forma en que nos podemos encontrar. Te mando un abrazo muy grande, corazón, y nos vemos en el próximo episodio y en la comunidad.